are no other Wemuls in this kind of ecosystem anywhere else in the world, and without the Wemul, that ecosystem is just a shell, a mere shell of what it should be. Mi nombre es Vincent Haller, soy esquiador y también ingeniero civil ambiental. Un poco de esa manera he podido conectar el deporte con el medio ambiente y estar más al aire libre y en la naturaleza. Creo que el deporte como el esquí te desarrolla mucho con la montaña, te permite analizarla, te permite estar en la montaña, ver las cosas que suceden ahí y también aprender un poco del medio. O sea, creo que la naturaleza siempre está diciendo cosas y está tratando de comunicarse con el ser humano. Yo creo que el esquí ha sido como una herramienta muy importante en mi desarrollo como ser interdependiente con la naturaleza, como entender un poquito más del funcionamiento del fino equilibrio que tiene la naturaleza, y también eso me ha ayudado a querer respetarla, cuidarla, protegerla de todas estas amenazas que tiene. Nevados de Chillán es una zona muy bella, tiene un bosque caducifolio súper especial, en donde dependiendo de la estación el bosque va cambiando y eso es súper bonito de vivirlo. Entonces es muy interesante para ir a realizar deporte, especialmente el esquí, porque uno tiene zonas de nieve con árboles, vegetación y también zonas de nieve con piedra volcánica. Tiene mucho sector esquiable, tiene mucho sector para salir a randonear, para hacer excursiones, ir a buscar nuevas líneas, ir a buscar nuevos sectores donde esquiar. Y a la vez tiene todo el tema volcánico, que también es bien interesante para descubrir y para esquiar. Bueno, investigando un poco más, nos dimos cuenta que hay una población de huemul en la zona de Nevados de Chillán, muy reducida y a punto de extinguirse. Entonces decidimos ir a esquiar y también a investigar un poco más qué es lo que está pasando con esta última población de huemul en Chile Central.
Bueno, la verdad es que antes de este proyecto yo no sabía mucho del huemul. Sabía lo típico que sabe la gente, que está dentro del escudo nacional y que es un animal típico que sí está en peligro de extinción. Yo sabía que existía dentro de Patagonia chilena, pero no sabía que existían ejemplares tan cerca de Santiago o en zonas más centrales. Cuando llegué a Las Trancas, hace como 7 años más o menos, tuve la suerte de participar en una charla, me invitaron, caí en una charla que hizo la eminencia del huemul, Tony Pugliese. Hizo una charla magistral en un lugar en Las Trancas, súper piola, no sé, éramos 20 personas, pero ahí entendí realmente qué es lo que es el huemul y la significancia que tiene para el ecosistema. El huemul es el ciervo más austral del planeta y es endémico de los bosques andinos de Chile y Argentina. Según la IUCN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se encuentra en peligro de extinción. Eso significa que quedan pocos individuos y se encuentran y las poblaciones están altamente fragmentadas. El huemul originariamente se distribuía desde el río Cachapoal hasta Magallanes. Eso es una distribución continua de más de 2.000 kilómetros de extensión. Actualmente se encuentra separado en poblaciones muy fragmentadas, principalmente en dos. Una en la Patagonia norte y sur, desde la región de los lagos hacia Magallanes, y la población más aislada, que es la población que tenemos justamente acá en los nevados del Chillán. Esta población se encuentra protegida por la Reserva de la Biosfera, Corredor Biológico Nevado de Chillán, Laguna del Laja, una reserva de la biosfera que fue creada en el año 2011 y que es reconocida por la UNESCO como una área prioritaria para la conservación debido a su valor ecológico y biológico. Bueno, dentro de la Reserva de la Biosfera tenemos las áreas núcleos, que son las áreas protegidas, que son 3. De norte a sur tenemos el Santuario de la Naturaleza y la Reserva Nacional Los Huemules Niblinto, de CODEF y CONAF respectivamente. Un poco más al sur tenemos la Reserva Nacional Ñuble y ya más hacia el sur tenemos el Parque Nacional Laguna del Laja. Dentro de lo que es la Reserva Nacional Ñuble, se calcula aproximadamente unos 12-15 ejemplares, aproximadamente, que actualmente lo que tenemos y conocemos bien es la distribución del huemul dentro de lo que es la Reserva Nacional Ñuble. Esa es la pega que nos hemos dedicado a hacer ya. Fuera del área silvestre protegida, y como todavía no existe una legislación potente que nos permita realizar estudios, monitoreo, seguimiento en áreas privadas, los monitoreos son más esporádicos en el tiempo, no son sistemáticos y por lo tanto el análisis es mucho más complicado. Hay algunos datos, creo que habrá, que dicen 100 individuos, 50 individuos, pero yo te digo, son datos bastante relativos. Cualquier actividad que se quiera desarrollar en la Reserva de la Biosfera tiene que ser dentro del contexto de Reserva de la Biosfera. Tiene que tomar en cuenta los requisitos, el tema de la autoecología de la especie para desarrollar actividades. Cualquier elemento del paisaje que signifique una fragmentación o que aísle los grupos de huemulas que tenemos va a ser una amenaza importante. Por ejemplo, embalses, líneas de transmisión, urbanización o un turismo mal planificado. Cualquiera de estas amenazas que dirá una perturbación sí importante para la especie. La pregunta clave es ¿por qué no está? De ahí tú empiezas a identificar las amenazas. Y de ahí a cómo atacas las amenazas. Pero en esta zona principalmente el tema de perro es el que sí o sí te desplaza el huevo. Bueno, en el Valle de las Trancas ya hay un impacto, que antiguamente habían huemules, sobre todo en la parte de la laguna Huemul, que actualmente ya no tenemos presencia en esos sectores. Y eso es netamente por las actividades humanas.
Bueno, conversando con la gente involucrada en la conservación del huemul, nos dimos cuenta que había un grupo de investigadores que iba a hacer una expedición a buscar unas cámaras trampa que están tratando de confirmar la presencia del huemul en una zona al norte de Neado de Chillán. Entonces rápidamente nos pusimos en contacto con ellos para ver cómo se trabajaba y ver el hábitat del huemul en otra época que no fuese la de invierno. En enero del 2018 llega Tony con cámaras para apoyar nuestra organización y subimos a la cordillera, conseguimos los permisos, instalamos entonces cámaras trampa en la cordillera, en un predio privado que Tony viene monitoreando hace mucho tiempo, y él nos enseñó primero en qué lugares es posible detectar al huemul, por dónde él camina, por dónde se mueve, qué hábitat usa en invierno, qué hábitat usa en verano. Me acuerdo cuando vino Tony Poglitti y nos hablaba harto de las cámaras trampa. Nos decía que gracias a las cámaras se había podido detectar población y más o menos determinar cuántos números eran. Entonces yo creo que una herramienta fundamental para entender un poquito y empezar a armar planes de conservación. Bueno, el primer día partimos tempranito a juntarnos con el arriero en el punto donde íbamos a iniciar la expedición y cargamos las cosas a los caballos y iniciamos la caminata. Bueno, y sobre todo al principio nos dimos cuenta que había una gran cantidad de ganado, vacas, cabras, y la implicancia que puede tener eso para el huemul, ya que según lo que nos explicaron, el huemul compite fuertemente por comida con el ganado y también le puede transmitir enfermedades. Estaba súper presente al principio, pero a medida que nos fuimos internando en este valle, no aparecieron más vacas y nos metimos en este bosque precioso. Tuvimos que cruzar un río a caballo, fue verdaderamente una experiencia muy, muy entretenida, y para finalmente llegar al campamento 2, que fue donde pasamos la noche. El primer día consistió principalmente en acercarse al lugar donde están las cámaras, porque las cámaras que están intentando detectar huemul están en el hábitat del huemul, que es la cordillera. Estamos en el segundo campamento, después de creo que 20 kilómetros de caminata. Estamos próximos a aventurarnos a llegar a ir a buscar las cámaras trampa. Hay una cámara que le tengo fe, este es como el cerrito, que Tony le dice Santa Gertrudis 2, que no tiene nombre, al menos no tenemos nombre. Entonces estoy en un sendero que viene ladereando por este lado y pasa por acá. Entonces aquí nosotros encontramos huellitas. Justo acá hay un arbolito. Entonces nosotros pusimos la cámara trampa apuntando ahí. Y esta le tengo fe, que es la 4, es la cámara trampa 4. Bueno, en verdad lo que pasó en Chillán fue que luego de esquiar 1 o 2 días en el centro de esquí y tratar de buscar un poco líneas nuevas y buscar dónde estaba la mejor nieve y dónde poder esquiar, descubrimos que existía todo un paño del Shangri-La que no había sido explorado por nosotros y teníamos ganas de ir a ver qué había ahí. Ese lugar en Las Trancas es como una zona bien especial, es como un poquito de lo natural que va quedando dentro de Las Trancas, como el valle que se ha desarrollado por el turismo y todo, se ha desarrollado mucho.
y Shangri-La sigue siendo como un punto de preservación dentro de las trancas. Entonces, bueno, fuimos a explorar esa zona. Arriba hay una laguna, que es la Laguna del Huemul, que yo no escuchaba a nadie que nunca haya visto un huemul en ese lugar. Pero si se llama así, me imagino que es porque en algún momento hubieron huemules transitando por la zona. Tony Mobilities registró huemul en el sector de las trancas, en la Laguna del Huemul. Sí, hace no muchos años había registro de huemul. Todavía es hábitat de huemul, pero principalmente por un turismo mal planificado. O sea, ya sube mucha gente, la basura, después pérdida de hábitat, fragmentación de hábitat, entonces ya no tenemos huemul ahí. Entonces fuimos con el dron y empezamos a buscar nuevas líneas cerca del Shangri-La y descubrimos cerca de la Laguna del Huemul que existía un chut bastante estético y como bien largo, bastante técnico, que nos llamaba la atención y probamos suerte y fuimos a esquiarlo. Increíble porque en la mitad nos topamos con un cóndor, así que fue bien entretenido como el poder esquiar en la zona buscando huemules, pero a la vez con el cóndor. Fue bien interesante. Y el segundo día fuimos por los equipos. Los teníamos GPSeados, sus ubicaciones, entonces sabíamos por dónde llegar y también aprovechar el trayecto para estar atento a las señales del huemul. Acá hay otro, esa como una falsa cima y hay que ir hacia atrás. Pero las cámaras, como dice Manuel, están en ese sector. Si vaya, ese es el destino. Como verán, no hay una ruta clara. Hay que buscarle buenas pasadas, ¿no? Pero es más o menos en esa dirección, buscando el filo. No, que se puede, no. Nunca había recolectado una cámara trampa, de hecho creo que nunca había visto una cámara trampa. Y siempre había como tenido la inquietud de cómo era, cómo se instala, y también lo interesante que es como qué es lo que nos tiene preparado la cámara.
Bueno, caminamos hasta la zona de las cámaras trampa y las fuimos recolectando una por una hasta llegar a la cámara 4, que era la que más le teníamos fe porque habían encontrado huellas de huemul justo ahí. Entonces estábamos bastante expectantes de esa cámara. No nos aguantamos y apenas llegamos a la cámara, sacamos la tarjeta y la instalas en otra cámara donde sí puedes ver las fotos. Y ahí estuvimos revisando. ¿Veis la fecha? Bueno, Sí, tiene que ser de 12 del 11. no, noviembre. o antes. 12 de noviembre. Estamos ansiosos, estamos doble cámara grabando el momento. Si es que llegase a aparecer algo. Achicarla. Bien, vamos que se puede. Tengo fe. ¡Hey! ¡Oh! ¡Yeah! ¿Viste? Esta era, weón. Esta era, loco. Qué buena, weón. Ahí está de nuevo. Oh, mira. Qué linda. De 3.700 fotos, hay por lo menos 30 o 40 fotos de huemul. Así que una alegría enorme. Así que una muy buena noticia, nos llevamos este registro para compartirlo con toda la comunidad que está interesada en su conservación. Muy importante desde el punto de vista científico confirmar la presencia del huemul en la zona, porque no se tenía certeza de que efectivamente estuviera presente y esto da argumentos para poder conservar esta zona. Cuando se creó la Reserva Nacional Ñuble, se estimaba que esta población iba en decrecimiento poblacional, su número de huemul iba disminuyendo y que estaba próximo a la extinción. Aquí el trabajo de la institución y especialmente el trabajo de los guardaparques, yo creo que ha sido fundamental. Bueno, de todo el hábitat de huemul que tenemos acá en la Reserva de la Biosfera, solo el 30% se encuentra protegido por áreas silvestres protegidas. Entonces es muy importante el trabajo con propietarios privados, porque no hay predios fiscales en que el Estado pueda hacer conservación. Ver las condiciones del huemul actuales, como recluido a espacios muy pequeños, con individuos muy escasos, en peligro de extinción inminente, es un indicio muy claro de cómo hemos ido nosotros desarrollándonos como sociedad sin preocuparnos del entorno, de los otros seres que nos rodean. No estamos solos en este mundo. Es muy diferente ponerle cerco a la tierra y prohibir, sino que es mucho más importante hacer un uso, un manejo sostenible de la tierra con la gente local, que es súper importante que apuntemos en esa dirección. Hoy día la nueva región de Ñuble es la única región del país que no tiene un parque nacional y sin embargo está en la zona con mayor riqueza de diversidad biológica del país. Es fundamental la creación de un parque nacional en la zona para poder conectar la Reserva Nacional Ñuble, el Santuario de Naturaleza Los Huemules de Ñublinto y la Reserva Nacional Los Huemules de Ñublinto, de manera a darle un ecosistema continuo al huemul y así evitar que se extinga. En Chile es necesario que generemos mayor red de parques nacionales, que protejamos las áreas y también un desarrollo sustentable. O sea, es posible generar parques en los cuales sí se generen actividades, sí se desarrollen deportes como son el esquí de randonné, la bicicleta, pero siempre conservando el lugar y manteniéndolo como está sin intervenirlo tanto. Y afortunadamente aquí en la cordillera se conserva este tesoro natural, es un patrimonio de todos y de todas. Entonces es una joya que estamos a tiempo de cuidar. Yo creo que todos los deportistas tenemos una responsabilidad grande, porque estamos disfrutando de la naturaleza todo el día, todo el rato. Estamos incentivando a la gente que vaya a la naturaleza, estamos como invitar a la gente que venga a la naturaleza es para que la gente se encante con la naturaleza y la disfrute y le bajen esas ganas de cuidarla también, porque en el fondo ahí va a estar la semillita que estamos plantando para el cambio que queremos en el planeta. What can regular people do to help save the Wemul deer?
They need to push hard for a large regional and national park for the Nevados-Achian area. Regional and national governments need to sponsor it. If they sponsor it, and if Chilean corporations and businesses help finance it, I think it'll happen. I think it can happen. A lot of work to be done to make that happen. I'm trying to contribute what little I can to help that process along. But now is the time. There won't be another.